Ya pasó. Bueno, pues vamos a empezar platicando de este tema que es tan importante. Y bueno, como antecedentes, nosotros sabemos que en la actualidad el cáncer en nuestra población pediátrica es un factor o es una cuestión muy importante en nuestro país, dado que es la segunda causa de muerte en nuestros pacientes. Y tenemos una incidencia en México de 150.1 casos por millón en pacientes menores de 18 años. Sabemos también que las principales neoplasias que presentan nuestros pacientes en México son leucemias, con una incidencia de 89.5 casos por millón, linfomas, con esta incidencia, y tumores del sistema nervioso central, que son los tres más frecuentes, y vamos a ir platicando solamente a lo largo de estos días. Ok. Entonces, ¿cómo se evalúan los factores de riesgo para cáncer o para cualquier enfermedad? Tenemos que ver que la mayoría de los estudios donde se han evaluado estos factores son estudios de casos y controles. Hay que ubicarnos en cómo se hacen estos estudios. Recuerden que los estudios de casos y controles, yo agarro una población con la enfermedad, es decir, a mis pacientes que tienen leucemia, y me voy hacia atrás en el tiempo a buscar qué factores pudieron haber influido en que mi paciente desarrollara esa neoplasia. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber sesgos, tanto de selección como de memoria. Y vamos a poner un ejemplo. Una mamá que tiene un paciente o un niño con leucemia y una mamá que su hijo es sano. Y les empiezo a preguntar, oiga señora, ¿su niño ha estado expuesto al humo de tabaco? Y la mamá del niño con leucemia me va a decir, ¿no sabe qué, doctora? Si mi vecino de al lado fumaba muchísimo, yo escuchaba, veía el humo, seguro sí estuvo expuesto al humo de tabaco, ¿no? Y ya la mamá me dijo, sí. Y en cambio, una mamá que tiene un hijo sano, le voy a preguntar lo mismo, y aunque vive en el departamento de al lado, me va a decir, no, doctora, en mi familia nadie fuma y nadie ha estado con esa exposición. Entonces, la mamá que tiene niño con leucemia va a estar mucho más sensibilizada a esos pequeños factores que pueden hacer que yo sobreestime ese factor de riesgo, aunque a lo mejor no realmente lo tiene presente mi niño, pero yo voy a decir que sí. Entonces, tengo sesgo de memoria. Y esto hace que estos estudios pues no nos den una información tan fidedigna sobre estos factores. ¿Cuál sería la forma de evaluar efectivamente este tipo de exposiciones? Pues en un estudio de cohorte. Un estudio de cohorte es un estudio que voy hacia adelante en el tiempo, siguiendo a los pacientes sanos para ver quién sí y quién no desarrolla una neoplasia. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos estudios pues son muy caros, son muy largos, son difíciles de realizar porque ya los pacientes se perdieron y implican pues mucho problema poderlo realizar. Y es decir, ¿cómo podría yo hacerlo aquí en el 20 de noviembre? Decir, bueno, voy a agarrar a todos los pacientes que nazcan en la delegación Benito Juárez en el 2022 y a todos esos niños los voy a seguir hasta que cumplan 18 años y voy a ver cuáles sí y cuáles no tuvieron o desarrollaron leucemia. Entonces, imaginan la cantidad de pacientes, la cantidad de años, la cantidad de recursos que se tienen que involucrar para poder hacer este tipo de estudios. Entonces, por eso es que es difícil que nosotros podamos tener pues, la certeza en cuanto a estos factores. Entonces, la mayoría pues, nos han comprobado como causas de cáncer infantil. Medirlas es difícil, es muy complicado, se requieren estudios prospectivos, que ya fue lo que dijimos, estudios de cohorte, donde se empieza a ver pues a lo mejor la edad del padre, la etnicidad, si tiene defectos del nacimiento. Es por ahí, por ejemplo, yo que veo sarcomas de Ewing, hay estudios que dicen que las hernias umbilicales aumentan el riesgo de tener sarcoma de Ewing. Hay muchísimos pacientes con hernias umbilicales y no necesariamente tiene que ver con la patogenia de esta enfermedad. Entonces, seguramente fue algún estudio, hay casos y cortes y fue algo al azar, sin embargo, pues ya hay algo publicado respecto a eso. O tenemos que ver
la dieta de los padres, si la madre tomaba alguna medicación, si tomaba café, alcohol, si se expuso a pesticidas, a la contaminación ambiental, a campos electromagnéticos y demás. Entonces, si se fijan, realmente son demasiados factores para poder evaluarlos, y el problema es que todo esto nos lleva a que no tengamos resultados concluyentes sobre estos factores de riesgo y el desarrollo de neoplasias. Y luego nos encontramos esto en internet. Seguramente a los que son papás o mamás han visto esto y empiezan, oh no, bueno, pues si como carne aumenta el riesgo de cáncer. Ah, pero también si como salchichas aumenta el riesgo de cáncer. Ah, bueno, pero también si como pollo. Ah, pero también si como pescado también. Y entonces digo, bueno, y entonces ya no puedo comer ni carne, ni pollo, ni salchichas, ni pescado, pero entonces de repente busco o veo otra información que dicen, ah, no, pues también la soya, y también los jugos de frutas, y también los lácteos, y el azúcar. Y ahora resulta que todo da cáncer. Y sigo buscando, y no, pues también los teléfonos celulares, y el microondas, y el Splenda, ¿no? Y entonces ya todo da cáncer. Ya no podemos vivir y hacer nada porque todo nos va a dar cáncer o todo nos va a dar un aumento de riesgo de cáncer. Y el problema es que los estudios han sido pues no tan bien llevados. Por ejemplo, sí hay algunos estudios que hablan de los endulcorantes y el riesgo de cáncer, pero son en ratones. En ratones en los que les dieron como 1000 veces más la dosis habitual al diaria y entonces desarrollaron algunos tipos de cáncer. Pero solamente son en ratones y a quienes les dieron una dosis 1000 veces más alta de la consumo normal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en interpretar toda esta información, porque si no, pues vamos a vivir con miedo siempre. Y este miedo, pues lo podemos pasar a las mamás o incluso a nuestros pacientes, y tenemos que ser muy conscientes de que realmente sí da cáncer y que realmente, pues a lo mejor ni siquiera está bien hecho o bien establecido. Entonces, lo que les voy a enseñar son los estudios hechos científicamente bien realizados, metodológicamente cuidados, en donde se ha observado cierto riesgo o cierto aumento del riesgo para nuestros pacientes. Este es un estudio que se publicó en el 2019, donde es una corte. Acuérdense que quedamos que son los estudios pues, mejores para esto, donde se evaluaron 785,000 pacientes recién nacidos del 2006 al 2016, fueron 10 años, y evaluaron el riesgo de cáncer en los niños antes de los primeros 5 años. De todos estos niños, 785,000, encontraron 925 casos de diferentes neoplasias y se observó un poquito más riesgo, o sea, marginal, quiere decir un poquito más de riesgo, en papás de niños que se habían expuesto a drogas ilegales, tabaco y alcohol. Y fíjense, fueron 29.4 versus 26.1 por 100,000 personas por año. Si ustedes lo ven acá, son los que están subrayados, tenemos que el tabaco se asoció con un poquito más de riesgo para leucemia mieloide. Recuerden que estos hazard ratio, cuando nos hablan de esos, es cuando tenemos un riesgo, es cuando es mayor de 1, aquí fue 2, para que sea clínicamente significativo, a veces tenemos que hablar mayor de 3, pero bueno, 2 es mayor riesgo. Tenemos también que la exposición a drogas ilícitas aumentó el riesgo 2.55 en pacientes con rhabdomiosarcoma, o sea, son riesgos que los podemos tener, y que para los fibrosarcomas también observábamos este riesgo tanto para drogas ilícitas como tabaco en esta población. Entonces nos habla de que pudiera ser que estas exposiciones sí aumenten el riesgo tanto de leucemias mieloides como de sarcomas en estos pacientes. Este es otro estudio, este es un estudio de casos y controles que se realizó, se publicó en el 2019 en Francia y se evaluaron 355 casos de pacientes menores de 15 años y 1,783 controles pareados por edad y sexo. Cuando nosotros pareamos en un estudio, lo que tratamos es de evitar este tipo de sesgos que ya platicamos, y se encontró que el consumo de tabaco materno era un poco más frecuente en los casos, 24.1%, en comparación con los controles, que fue de 19.7%, con un OR de 1.3, bastante bajito, pero bueno, la frecuencia sí era más alta, y el consumo materno de alcohol tuvo un OR de 1.
Otro artículo también publicado en el 2019 fue también un estudio de casos y controles donde evaluaron factores perinatales y el riesgo de sarcomas de tejidos blandos. Se hizo entre 1973 y 2012. Imagínense si no hay riesgo o sesgos de memoria en estos artículos o estos que publican tanto tiempo atrás. Por supuesto que lo hay. Identificaron 673 casos y incluyeron 4,000 controles, pero aquí no pareados, o sea, ni siquiera parearon esta información, y se evaluaron factores como crecimiento fetal, edad gestacional, entre otros, y se observó que un bajo peso al nacimiento aumentaba a un RR de 1.86 y que el nacimiento pretérmino y rabdomiosarcoma tenía un RR de 1.74. Aquí podemos ver cómo se observaba también un poco el índice de masa corporal en la madre, así como la hipertensión gestacional para el riesgo de fibrosarcoma, y pues realmente los otros factores no se observaron. Es un estudio que desde mi punto de vista tiene algunos sesgos, entonces tenemos que tomar con precaución. Sin embargo, encontraron estos factores. Este es otro también que se publicó en 2019, donde evaluaron la exposición de los padres durante el embarazo y el riesgo de desarrollar tanto leucemia como tumores del sistema nervioso central, que ya dijimos pues que son de los principales tumores en nuestra población, y evaluaron 329,000 pacientes en 5 países, de los cuales 129 tenían leucemia aguda linfoblástica, 31 leucemia mieloide y 158 tumores del sistema nervioso central. Y fíjense qué cuestiones tan interesantes se encontraron. Se observó que la exposición paterna a pesticidas tenían un hazard ratio de 3.2 para leucemias mieloides, lo mismo que insecticidas, que tenían un hazard ratio de 2.86. Sin embargo, esto no se repetía en pacientes ni con leucemias agudas ni con tumores del sistema nervioso central, y aquí lo podemos ver cómo la mayoría de los riesgos se encontraron en cuanto a las exposiciones para pacientes con leucemias mieloides. Y las exposiciones, eso era una exposición paterna. La exposición materna no se pudo evaluar, dado que la exposición era muy baja en frecuencia y no se pudo dar más conclusiones respecto a esto. Este es otro estudio, también publicado en el 2019, otro estudio de casos y controles, donde incluyeron 203 casos de pacientes con tumores del sistema nervioso central, con 406 controles pareados, y evaluaron el consumo de alcohol en la madre durante el embarazo y encontraron un OR de 2.35, así como la historia de vivir en una granja con un OR de 4.98. Y me dirán, ¿por qué la granja? ¿No? Pues posiblemente es por exposición a pesticidas, a órganos ozorados, algún tipo de otra sustancia, no tanto por vivir en la granja, ¿no? Sino más bien por la exposición de algunas sustancias que se pueden emplear en las industrias agroalimentarias y que pudieran aumentar el riesgo de esta neoplasia. Pero si me dicen, ay, vivir en la granja aumenta el riesgo, pues no, o sea, la exposición que puedo tener por vivir en una granja, pero no le vamos a echar ahora la culpa de vivir al campo para que nos dé un tumor. Entonces, por eso siempre les digo que hay que como tratar de interpretar bien estos estudios, y pues no se encontraron asociaciones con el peso, la edad gestacional, la edad paterna, la historia de infertilidad o el tabaquismo durante el embarazo. Ese es otro estudio también importante, y ahorita vamos a ver por qué es importante, donde se hizo una revisión sistemática para evaluar el riesgo de infecciones y el desarrollo de leucemias. Se incluyeron 12,000 niños con leucemia y 23,000 controles de 38 estudios, y pues no se encontró ninguna infección asociada con el riesgo de desarrollar leucemia. Realmente, pues el factor pronóstico, nuestro rombo del efecto, pues estaba realmente pegado a la línea de 1 y no encontramos una asociación. Pero aguas, sabemos muy bien que hay infecciones que sí se asocian a mayor riesgo de cáncer, y vamos a repasarlas un poco. Para población pediátrica, nuestro más conocido amigo pues es el virus de Epstein-Barr, ¿no? Recuerden que este es un virus que pertenece a la familia de los herpesvirus y tiene una característica que se llama que es linfotropo o linfotropismo.
Esto quiere decir que este virus tiene la habilidad de establecer una infección latente dentro de las células del huésped. Y esto hace que estas células puedan proliferar de forma anormal cuando tienen esta infección latente. Ahora, no todos los que tenemos infección por virus de Epstein-Barr vamos a tener esta infección latente. Depende de algunos factores de la inmunidad que permitan que este virus provoque esta infección latente, pero si tenemos un paciente con algún defecto de inmunidad, pues puede pasar esto. Y tenemos varios genes en este virus, como los EVERS, los EPNA y las proteínas de latencia de membrana, que hacen que el virus se pueda integrar su genoma en el genoma celular y entonces actuar como una tirosina quinasa, perpetuando la replicación de estas células. Y este virus tiene, el reservorio de este virus son las células B, por lo que aumenta el riesgo de linfomas como tal. Y sabemos muy bien que aumenta el riesgo de linfoma de Hodgkin, sabemos que es 4 veces más el riesgo, que 40% de los casos en Estados Unidos y hasta el 80% en países en vías de desarrollo tienen asociación con virus de Epstein-Barr, y esto es por la frecuencia de la exposición, que el 70% de los pacientes con celularidad mixta pueden tenerlo, incluso 90% de los pacientes de depresión linfocitaria y 40% de los de esclerosis nodular. Y hay algunos estudios donde se ha visto que en países desarrollados los pacientes, en familias muy numerosas, los hijos más pequeños pueden tener mayor riesgo por exposiciones más tempranas, es decir, los hermanos grandes van a la escuela, se exponen en la escuela, llegan a la casa con la infección y los hermanitos chiquitos que están en casa tienen de forma más temprana estas exposiciones y aumenta este riesgo. Entonces, aguas, sí, aunque pues en México es súper frecuente y no por eso tenemos mayor frecuencia de linfoma, solamente son en algunos pacientes que tienen algunas alteraciones puntuales de la inmunidad. Sabemos también que se asocia con linfoma de Burkitt, 95% de la forma endémica, que es la que se presenta en el África subsahariana, y 20% en la forma esporádica, que es la que se presenta en el resto del mundo, así como que tiene una asociación con los linfomas TNK nasales, en los que se ha observado hasta 100% de asociación con el virus de Epstein-Barr. Entonces ya sabemos que sí nos aumenta el riesgo de cáncer en niños. Y sabemos también por algunos estudios en adultos que hay otros virus, aunque ahorita no los vamos a tocar específicamente, pero sabemos, por ejemplo, infección por hepatitis B o C, que se asocian con hepatocarcinomas, o VIH con linfomas Hodgkin o Hodgkin, sarcomas de Kaposi, o VPH con cáncer cervicouterino. Entonces, si tenemos infecciones conocidas que aumentan el riesgo de cáncer, son más en adultos, sin embargo en niños, pues el Epstein-Barr es lo más frecuente. Ahora, en cuanto a factores ambientales ya más específicos, tenemos que saber que pues no hay muchos resultados concluyentes, que hay algunos estudios que muestran algunas exposiciones a contaminación ya industriales con mayor riesgo de tener leucemias, neuroblastoma, tumores renales, tumores óseos. Sin embargo, no hay mucha información. Fíjense, este artículo publicado en el 2017 es de lo poco que hay, donde evaluaron la incidencia de cáncer pediátrico durante muchos años en España y con el sitio de residencia a áreas industriales, y se observó que había mayor incidencia de linfoma no Hodgkin y de tumores del sistema nervioso simpático cerca de industrias orgánicas e inorgánicas, así como con algunas eléctricas, pero ellos no podían llegar realmente a una conclusión y decían que se necesitaba mayor evidencia. Entonces, de repente podemos ver algunos estudios publicados sobre la cercanía con torres de alta frecuencia, microondas, industrias, pero realmente no tenemos información concluyente, o al menos estudios bien realizados y con información sólida. En cuanto a otros factores de riesgo que sí conocemos, pues la radiación ionizante o la aplicación previa de quimioterapia, que sabemos que aumenta de 4 a 7 veces más el riesgo de tener otra neoplasia. Sabemos perfectamente que agentes como alquilantes y sobre todo las epipodófilotoxinas como el etopósido o el tenipósido aumentan el riesgo de una segunda neoplasia, sobre todo leucemias, y que un paciente que tuvo cáncer tiene 6% de riesgo de tener una segunda neoplasia, ya sea por los factores genéticos que él tiene para el desarrollo de estas enfermedades, pero también el riesgo del tratamiento que recibieron como la quimioterapia o como la radioterapia. Perdón. Ahora,
vamos a platicar sobre síndromes o enfermedades que se asocian a cáncer o que aumentan el riesgo de cáncer. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros como pediatras lo que tenemos que hacer es conocerlas, identificarlas y saber que estos niños tienen riesgos de otras neoplasias y que por esto mismo tienen que tener un control o un seguimiento con el oncólogo para que si desarrollan una neoplasia se detecte de forma temprana. Es decir, no vamos a poder disminuir el riesgo. Estos pacientes tienen riesgo por la enfermedad que tienen de base, pero sí lo que tenemos que hacer es detectarlas de forma temprana para que este paciente tenga una alta posibilidad de curación, porque esto es algo bien temprano. Cáncer que se detecta a tiempo es un tumor que lo podemos curar en un porcentaje muy alto, a diferencia de un tumor que detectamos de forma muy tardía. Entonces, el primero y el más frecuente, y es algo que vamos a ver todos como pediatras o como personal de salud, son los pacientes con síndrome de Down. Estos niños tienen mayor riesgo de tener leucemia y se ha observado que tienen una incidencia 30% mayor que la población general y que ocupa hasta el 3% de los pacientes con leucemia. Dependiendo de la edad va a ser el riesgo. Cuando tienen de 0 a 4 años, el riesgo es 56 veces más. De 5 a 29 años es 10 veces más, aunque disminuye con la edad, de todos modos persiste y sabemos que en los primeros años es cuando estos pacientes van a tener mayor riesgo. Y también tenemos que en estos pacientes tenemos 3.8 veces más riesgo de tener una leucemia mieloide. Y todo esto es porque hay rearreglos que dan a una expresión del receptor CRLF2 que está asociados con mutaciones de las vías del JAK-STAT. Entonces, los pacientes con Down tenemos que seguirlos, monitorearlos, vigilarlos. En caso de que un paciente empiece a tener anemia, petequias, puntos rojos, pues hacerle una biometría hemática o estarlo haciendo de forma seriada con su pediatra para detectarlos de forma temprana. También tenemos algunas otras enfermedades que aumentan el riesgo de leucemia, como son la ataxia telangiectasia, las anemias de Fanconi, el síndrome de Bloom o la neurofibromatosis, que si ustedes me dicen, pues realmente son enfermedades poco frecuentes, es raro que las vayamos a ver. A lo mejor la neurofibromatosis es la que sí nos podemos encontrar con mayor frecuencia. Acuérdense que son estos pacientes que tienen manchas café con leche y aumento el riesgo de leucemia, así como de otros sarcomas, y son pacientes que deben de tener un seguimiento por el oncólogo para hacer estas detecciones de forma temprana. Para tumores del sistema nervioso central hay muchos síndromes que aumentan el riesgo. Por ejemplo, el síndrome de Gauden, que aumenta el riesgo de gangliositoma, el infraumeni, que ustedes saben que son pacientes que tienen mutaciones en P53 y aumenta el riesgo de cáncer de muchos tipos, pero en los del sistema nervioso central pueden ser astrocitomas o meduloblastomas. Neurofibromatosis, que aumenta el riesgo de astrocitoma, gliomas, meningiomas o schwannomas, y también ya dijimos que leucemias, ¿no? Síndrome de Gorlin, que este es uno muy raro, tiene nevos y demás, y aumenta el riesgo de meduloblastomas en edades tempranas, o esclerosis tuberosa, que son pacientes que tienen riesgo de astrocitomas subependimarios de células gigantes, o von Hippel-Lindau, que aumenta el riesgo de hemangioblastomas. Ahora, no necesariamente nos vamos a tomar con estos síndromes y tenemos que recordar que la mayoría de estos tumores son de novo, o sea, no tienen un síndrome asociado. Pero sí lo que quiero que se lleven como información es que si llegamos a ver algún paciente con estas enfermedades, pues son pacientes que tienen que tener un seguimiento y una vigilancia especial. Para los linfomas, sobre todo no Hodgkin, las inmunodeficiencias congénitas aumentan el riesgo de desarrollarlos y estas pueden ser inmunodeficiencias combinadas severas, hipogamaglobulinemia, inmunodeficiencias común variables, deficiencias IgA, síndrome de hiper-IgM, Wiskott-Aldrich o ataxia telangiectasia. Y a lo mejor nosotros no vamos a poder hacer estos diagnósticos porque son complicados, pero sí podemos sospechar que un paciente pudiera tener una inmunodeficiencia cuando tiene infecciones de repetición, otitis medias muy frecuentes, o sea, hay algunas características que nos hacen sospecharlo, y cuando nosotros lo detectemos también saber que estos pacientes pueden tener mayor riesgo de tener alguna neoplasia. Rhabdomyosarcoma, fíjense otra vez, neurofibromatosis, ya dijimos leucemias, tumores del sistema nervioso central y otra vez aquí en rhabdomyosarcoma, o lifraumeni, que también ya dijimos que tienen mutaciones en P53 y aumenta el riesgo de muchos tumores,
Bedwill-Wiedemann, que son niños que tienen hernias umbilicales, tienen alteraciones de la insulina y tienen hipoglucemia al nacimiento, tienen macroglosia o síndrome de Costello, que son estos chiquitos que tienen cutis laxa, entre otras alteraciones, que pueden aumentar el riesgo de rhabdomyosarcoma. O tumor de Wilms, que este es muy característico, tener pacientes con aniridia aisladas, que pueden aumentar el riesgo de tener este tipo de tumores, o síndrome de Ward, que sabemos que es una lesión del cromosoma 11p13, que se presenta hasta en el 30% de los pacientes con síndrome hasta el 30% de los pacientes con Ward pueden tener síndrome tumor de Wilms. De hecho, la W de esta es por Wilms. Síndrome de Bedwill-Wiedemann, hemihipertrofias, pacientes que tienen mayor tamaño de un lado del cuerpo, a lo mejor no asociado con algún otro síndrome, pero también tienen mayor riesgo de tener tumores renales, o síndrome de Dennis-Rasch, que tienen también alteraciones en el gen WT1. Entonces, siempre que veamos estos niños, recuerden, estos niños pueden aumentar el riesgo de tener Wilms, entonces necesitamos estarles haciendo a lo mejor un ultrasonido abdominal de forma, no sé, cada 6 meses, seriados, detectar que no tengan hipertensión, que no tengan hematuria y vigilarlos para que en el momento en que desarrollen o puedan desarrollar un tumor, nosotros lo detectemos de forma pues muy temprana. También los pacientes con osteosarcoma, sabemos que claramente que los pacientes que tuvieron retinoblastoma, sobre todo la forma hereditaria, tienen mutaciones en el gen RB, y este gen hace que tengamos mayor frecuencia o mayor riesgo de desarrollar otras neoplasias como los tumores óseos. Y sabemos que este riesgo puede ser hasta 2000 veces más en aquellos pacientes que recibieron radioterapia o 500 veces más en aquellos pacientes que no la recibieron, pero estos pacientes tienen el riesgo. Entonces, si yo tengo un paciente que tuvo retinoblastoma de chiquito, en la adolescencia tengo que vigilar sus huesos, tengo que vigilar que no empiece con dolor, con limitación funcional, con aumento de volumen, y en dado caso de que lo presente, pues hacer el diagnóstico de forma temprana. Y también hay algunos otros síndromes asociados con osteosarcoma, como el síndrome de Ashbray, como el síndrome de Waardenburg, como los condromas solitarios, los síndromes de Maffucci, que todos se asocian al desarrollo de osteosarcoma. Sin embargo, recordemos, el 2% de osteosarcomas se asocian a síndromes, la mayoría son esporádicos. Entonces, a pesar de que estos síndromes sí aumentan el riesgo, la mayoría de nuestros pacientes no lo van a tener. Y para tumores germinales tenemos algunas disgenesias gonadales, hasta en el 10 al 50%, o síndromes de Klinefelter o síndromes de Turner, que se han asociado con tumores mediastinales o tumores ováricos en estas nenas. Y como conclusiones, para no extenderme más, es uno, no todo causa cáncer, tranquilos, ¿no? No nos dejemos invadir por informaciones y por las teorías de internet que todo nos da cáncer. Ahora resulta que todo lo que comemos, todo lo que nos exponemos causa cáncer, y ya vieron que no, que realmente hay poca información al respecto, que tenemos pocos estudios con metodología sólida y que algunas exposiciones sí se han demostrado, pero pues que son menos, y que en pacientes que tienen enfermedades que predispongan a estas neoplasias, pues tenemos que tener un seguimiento estrecho para una detección oportuna. Y espero no haberlos dejado así como el gato, así tirados de panza de por Dios, cuánta información, no, hay mucho riesgo de cáncer, no, al contrario, lo que quiero decir es, hay pocos estudios sólidos y cuando tenemos un paciente con algún síndrome, sospechar que pudiera aumentar el riesgo de nuestros pacientes. Y eso sería todo, muchas gracias.